Hola, hola. ¿Me oyes? ¿Sigues tú solo por aquí? Parece que ya van entrando más personas. Vamos a ver unos minutos de cortesía y empezamos. Venga, parece que ya vamos estando todos. Buenas tardes. Mira, ya vamos entrando. Genial, todo bien. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Venga, un minutito más de cortesía y vamos a empezar con el webinar de este mes, que se suma a los demás contenidos de nuestro canal que hemos ido subiendo para que tengáis mucha más información de valor a la que acudir cuando tengáis dudas sobre el ejercicio físico, el cuerpo humano y el entrenamiento. Bien, vamos a iniciar la sesión de hoy en la que vamos a comparar lo que sería el entrenamiento hecho a medida o lo que es lo mismo personalizado o individualizado contra los
métodos de entrenamiento. En este webinar lo que hemos querido hacer es aunar mucha de la información que ya hemos visto en otras sesiones, en otras charlas, en las que hemos hablado de mitos del entrenamiento, principios del entrenamiento, hemos hablado de la masa muscular, hemos hablado de algún método de entrenamiento de fuerza, y todo eso queremos, digamos, no plasmarlo, sino ponerlo sobre el tablero en la sesión de hoy para contrastar lo que es lo que hemos dicho, entrenar con una variedad bajo un método. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a dar inicio y en la misma línea de lo que vengo diciendo, podemos ver que un método es una progresión protocolaria, ¿de acuerdo? Que se basa en unos pilares de fisiología y biomecánica y unos objetivos determinados, esto en el mejor de los casos. Es decir, que dicha progresión protocolaria entendemos que se ha estudiado para que esté basada siguiendo los principios del entrenamiento, la fisiología del cuerpo humano, la biomecánica, y dicha progresión tenga sentido y además toda esa progresión tenga una lógica o tenga una coordinación con unos objetivos determinados que marcará el método. Y decimos en el mejor de los casos, ya que en algunos métodos esto ni siquiera se cumple. Por ejemplo, en el ejercicio número 1, que sería el ejercicio que marca el método que tenemos que hacer o que tendríamos que conseguir, hay muchas personas que no lo pueden hacer. No lo pueden conseguir, les cuesta mucho, no se sabe bien por qué. A veces quizás tendríamos que mirar sencillamente al centro de masas y dónde se acumula más masa en dicha persona, si en la parte del tronco cabeza o en la parte de las piernas, el tamaño de dicha persona, a lo mejor las piernas más cortas hacen que sea más complicado, etcétera. Podríamos sustituirlo o poner como intermedio el ejercicio número 2 frente a lo que marca el método, que sería empezar con el 1, o incluso el 3, que sería quizás más complicado que el 1 en cuanto a la resistencia para la columna, pero no exigiría subir hasta estar sentado. ¿Vale? Por ejemplo, entonces lo que vemos aquí es que el 2 y el 3, en el método en cuestión, no serían opciones válidas. Siempre se va a pedir que se haga el 1. Bien, o por ejemplo, en el método que marcaría el ejercicio número 4, quizás se nos esté olvidando que el número 5 podría venir antes por la facilidad que implica, o quizás el número 6 podría ser un buen intermedio o un buen ejercicio para ir progresando hasta conseguir el número 4, o en el intermedio antes del 5 a lo mejor hay otros ejercicios, y el 6 podría ser una buena metodología trabajando en una máquina a una sola pierna. Bien, entonces el método, por tanto, viene a ser un sistema rígido en el que se enseña ABC y se va a aplicar ABC. Esto va a ser un problema, así más que una ventaja va a ser un problema. El individuo que lo practica se debe adaptar al método. El entrenado o la persona que entrena es el que exige el método. ¿Vale? Sería la gran diferencia contra el entrenamiento a medida. Y un profesional que aprende un método o que aprende un protocolo, como hemos dicho al principio, va a tener la ventaja de que recibe directamente herramientas directas, es decir, ABC, y el profesional va a enseñar ABC, ¿de acuerdo? Y la desventaja, evidentemente, es que esto cierra los ojos. Entonces, dependiendo de cómo o hasta dónde se haya profundizado en las bases de fisiología biomecánica y otras, en el aprendizaje de este método, el profesional tendrá la capacidad de salirse del método o no. Y esto viene a ser un poco la manera en la que los métodos o muchos métodos se enseñan hoy en día. Evidentemente,
de esta manera o viendo el entrenamiento bajo el prisma de un protocolo rígido y cerrado, la dosis de entrenamiento es mucho más difícil de conseguir o es más difícil de medir porque al final nos estamos guiando solamente por el método. Entonces, realmente vamos a ir aplicando cada vez más dosis sin tener en cuenta el individuo, ¿vale? Entonces, no estamos teniendo en cuenta, si nos vamos a la medicina, el dolor del individuo para saber si le tenemos que aplicar más o menos morfina, ¿vale? No estamos teniendo en cuenta la dosis de insulina dependiendo de la necesidad del individuo con diabetes, ¿vale? Entonces, por otro lado, el entrenamiento a medida viene a ser una progresión también no protocolaria, basada en los pilares de la fisiología y la biomecánica y en los objetivos del entrenado. Por tanto, una persona que empieza a entrenar bajo un método, habitualmente empieza a entrenar y punto. Y se ciñe al método. Una persona que empieza a entrenar bajo un entrenamiento diseñado a medida, antes de entrenar es evaluado. Que además luego no se evalúan los factores como el tiempo que se tiene para dichas evaluaciones, la necesidad de evaluar más parámetros o menos parámetros, pero los básicos, como el historial médico y deportivo, o clínico deportivo, o una revisión articular para determinar de dónde se empieza o cómo se empieza en ese día que se empieza, son las bases. Y todo eso viene dado, evidentemente, a través del estudio de fisiología biomecánica general y en profundidad, ¿vale? Eso nos da la opción de decidir qué programación voy a diseñar o voy a programar y qué cambios voy a hacer a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en un individuo, como vemos en la primera imagen, que no logra una flexión de hombro de 180 grados, que sería pasando el brazo un poquito hacia atrás por detrás de la oreja, tendría que tener en cuenta que quizás una cargada, como vemos en la segunda imagen, no será el ejercicio idóneo. Habría que ver cómo responde ese individuo a una flexión de hombro pasiva y tener en cuenta más detalles, pero a priori ese rango de movimiento activo ya nos estaría dando bastante información. Evidentemente, el ejercicio de la derecha, de la parte de arriba, tampoco sería el ejercicio idóneo. Quizás en una máquina con más estabilidad podría ser un ejercicio donde quizás si consigo que no tenga que llegar a esos 180 grados esté más cómodo y más seguro, pero quizá tampoco lo sería. Quizás tendría que eliminar esos 3 ejercicios o eliminar incluso ejercicios por encima de 90 grados de esa flexión de hombro hasta que consiga estabilizar esa flexión de hombro. Cosa que tendría que asegurarme previo a decidirlo, si es inestable o no. Tendría que asegurarme de la estabilidad, no solo del rango de movimiento. Entonces, tendríamos muchas cosas a evaluar antes de decidirlo. Pero para eso está esa evaluación previa que nos va a dar datos para tomar la decisión de qué programa le voy a proponer a este individuo según todos esos parámetros y no según el protocolo. Bien. Hemos visto entonces que cuando entrenamos con una programación hecha a medida, es maleable, ¿sí? A lo largo del tiempo podemos modificarla. De hecho, a través de todos esos parámetros que evalúo el día 1, el día 2, cuando explico ese programa en detalle, si surgen otras evaluaciones que pueda hacer en el momento. De hecho, la mejor evaluación es ver el desempeño de ese ejercicio. Puedo modificarlo el día 2. Y con esa modificación hacer camino hasta ver qué día puedo volver a evaluar esto. El protocolo, en este caso, se va a adaptar al individuo, porque de hecho, aunque estemos hablando de entrenamientos a medida, voy a seguir unos protocolos de evaluación y de diseño de esa programación. Entonces, el entrenado, la persona que entrena, debe llegar a su nivel, no al nivel del método, de la metodología o del protocolo, debe llegar a su nivel. Lo que estamos intentando al evaluar
y tomar datos para diseñar un programa es reconocer en qué nivel se encuentra para dar el siguiente paso, para intentar llegar al siguiente nivel de la persona. Y eso, evidentemente, a través de los objetivos de la persona. Cuando un profesional aprende a diseñar, lo primero, la ventaja de esto es que aprende alquimia o aprende, digamos, a cocinar. Lo que está, digamos, obteniendo son los ingredientes, el conocimiento de todo lo que necesita para luego mezclar. Y la desventaja es que es más difícil de aplicar, más difícil de aprender, lleva más tiempo, requiere de la experiencia, no solo del estudio, es más largo y más lento, más difícil. Bien, pero por contra nos da la ventaja de que podremos atinar mejor en la diana, ¿sí? Cuando lancemos un dardo, no será un dardo lanzado a través del protocolo de una metodología X, sino de los ojos de la experiencia y del conocimiento. Y a través de esos ojos, probablemente atine mejor y llegue mejor o más rápido al centro de la diana. Ahora vamos a ver ciertas metodologías que se conocen unas más y otras menos, que podemos agrupar un poco en distintos objetivos. Vamos a desgranarlas un pelín y luego veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, en este cuadro vamos a ver enmarcados en un objetivo de bienestar, digamos, encontramos el Pilates, que es la más conocida. Tenemos luego el Feldenkrais y la antigimnasia, que son menos conocidas. En las tres se busca el bienestar. Podemos ver, el primer punto es la contrología que han llamado el Pilates, el control del cuerpo, el control del movimiento. Bien, en el Pilates se habla mucho de usar cadenas musculares, que no viene a ser otra cosa que los segmentos del cuerpo y dichas cadenas. Es decir, hablan mucho de el concepto de que el cuerpo trabaja en cadena y no por solitario, ¿no? Por unidades sueltas. Esto es una realidad, pero es verdad que si cualquiera de los eslabones de dichas cadenas funciona mal, esa cadena no va a funcionar bien. Y normalmente se tiene la conciencia o tenemos el pensamiento de que si ponemos en marcha toda la cadena, los eslabones débiles se van a poner en marcha también y van a mejorar. Y esto no tiene por qué ser así. Puede pasar, pero no tiene por qué ser así. Muchas veces, de hecho, lo que más importa es la tolerancia de esas piezas, de esos eslabones, y si le propongamos a la cadena entera o al individuo, ese eslabón se va a coger o se va a poner al nivel de tolerancia del resto de eslabones de la cadena o no, o se va a quedar atrás. Si se queda rezagado y yo sigo pidiéndole, incrementando el estímulo, probablemente se sigue quedando atrás. Y por tanto la cadena no va a funcionar como se pretende. Bien, en las tres metodologías se pretende armonizar el movimiento con la respiración, lo cual está muy bien, sí, el trabajo de la respiración. Y, sin embargo, en Pilates se busca más la tensión muscular para proteger lo que llaman ellos el powerhouse, que viene a ser lo que se llama hoy por hoy el core o core o zona media, también se llama, que viene a ser toda la musculatura que engloba el raquis, sobre todo la parte lumboabdominal, ¿sí? Lo que llamamos hace años la faja lumboabdominal, musculatura de las caderas y si nos vamos un poco a las cadenas, el core o la zona media o centro podría alargarse también a la cintura escapular, incluso hasta las rodillas. Bien, sin embargo, en las otras dos metodologías lo que se busca es destensar. Es buscar un poco moverse para que las zonas tensas o doloridas se relajen o se destensen un poco. Bien, estas tres metodologías siguen un patrón, ¿vale? Cada uno el suyo. Entonces, en el Feldenkrais y la antigimnasia buscan movimientos muy sutiles, movimientos que no cuesten y que la musculatura que está tensa la pongamos, digamos, en el foco de acción para que se relaje mientras otros se mueven y tal.
En Pilates más bien buscamos el aumento del tono, bien, el aumento de la fuerza, de la capacidad muscular, para que aumente el tono de todas esas cadenas. Como buscamos también a lo mejor en activación muscular, que lo hemos sacado un poco de la variable porque ya vienen a ser técnicas muy específicas, buscamos poner en marcha unos músculos para que otros no estén tan en marcha. Bien. Bien, ahora vamos a ver otro. ¿Vale? Bueno, una cuestión que planteamos ante estos grupos, estas metodologías, es si me duele la espalda o sufro de mucha tensión muscular, ¿a cuál de ellas voy? ¿Cuál voy a buscar? ¿La que quiere mejorar el tono para que otros se destensen o las que quieren destensar directamente? ¿Cuál es la ideal para mí? Esa es la cuestión que probablemente nos hagamos siempre antes de comenzar con un método, ¿no? Cuando un individuo no hace ejercicio y busca empezar, busca recomendaciones. Entonces, es decir, la metodología que mejor marketing ha tenido en el tiempo. ¿Qué puede ser dado porque funciona bien en general, en una muestra amplia de la sociedad, o porque se le ha dado mucho bombo? No se sabe bien, ¿vale? Esto no lo podemos distinguir a ciencia cierta. Por ejemplo, el Pilates en el tiempo ha cambiado mucho de lo que diseñó Joseph Pilates en sus días y hacía. Hoy por hoy los profesionales de Pilates y los que no somos de Pilates nos echamos la mano a la cabeza viendo muchos de los ejercicios que hacía Joseph Pilates. Hoy por hoy ha cambiado a tal punto que podemos ver en sesiones de Pilates pues ejercicios de búsqueda de mejora de la fuerza, como son sentadillas, incluso de flexiones de codo, lo que se llama bíceps con mancuernas, distintos ejercicios que en su día no existían dentro de esta metodología, que se han incorporado o que los han incorporado algunos profesionales y otros no. El caso es que, dependiendo de lo que pide el mercado también y lo que busca la gente, esas metodologías van a intentar adaptarse. ¿Vale? Pero seguimos sin saber a cuál ir. Si tengo la espalda dolorida o tensa, ¿qué voy a buscar? ¿Cuál de ellas me va a dar lo que yo necesito? No lo sabemos. No lo podemos saber. Es una diana y un dardo y voy a lanzarlo y el protocolo va a decir. Y luego, evidentemente, también dependerá de si es una clase con mucha gente, sí, colectiva de muchas personas, pues el aplicador de esa metodología, el entrenador, va a tener menos opciones para individualizar un poco la metodología. Bien, pero en ningún caso va a ser un entrenamiento hecho a medida. Porque si tengo una metodología en la que utilizo una esterilla y tengo que estar tumbado, y la metodología dice que empiezo tumbado y acabo tumbado, por mucho que tú necesites entrenar de pie porque tumbado no puedes estar, no voy a poder hacerlo a medida para ti, porque tengo 10 personas más o 5 personas más, o simplemente porque no quiero adaptarlo o no quiero salirme del método. Ahí se empieza a complicar y a entretejer la historia de una forma en la que no es comparable o equiparable a un entrenamiento hecho a medida, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos este grupo en el que, digamos, se busca la mejora de la fuerza y otras cualidades. Y encontramos el biotraje o electroestimulación global, el entrenamiento funcional y el CrossFit. Oh, perdón. En ambos casos, como hemos dicho, se busca la mejora de la condición física global a través de la mejora de la fuerza. En el primero, lo dicho, buscamos fuerza general a través de la electroestimulación, lo cual nos da un escenario de fuerzas que es irreal. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas externas que le planteamos al individuo
van a ser mínimas, ya que la fuerza o el corrientazo que nos produce el chaleco va a ser bastante alto. Entonces, realmente, el estímulo que le voy a dar al individuo, que lo puedo medir en hercios, no voy a saber cuánto es y qué está provocando, por ejemplo, los reflejos medulares, ya que mientras le propongo un ejercicio, unos músculos se contraen, al mismo tiempo les llega corriente a los antagonistas, a los sinergistas, a toda esa musculatura durante un ejercicio en el que a lo mejor unos tendrían que tensarse menos y otros más. El chaleco me va a tensar más a los que tendrían que tensarse menos, etcétera. Realmente, tanto para el sistema nervioso como para las articulaciones va a ser algo bastante nuevo y fuera de lo habitual, de lo diario, digamos. Bien. Por otro lado, tenemos el entrenamiento funcional, en el que se propone un entrenamiento con gadgets o con herramientas, instrumentos variados. Se propone un entrenamiento que también ha cambiado a lo largo del tiempo y en el que antiguamente se proponía un entrenamiento muy inestable o con bases. Eso ha cambiado. Centros donde sí, centros donde no. Y se proponen gestos, ¿sí? Se propone trabajar a través de movimientos determinados, gestos que imitan un poco más o un poco menos a ciertos deportes o movimientos de la vida diaria, etc. Esto nos lleva también a un estímulo que se complica en su medición, ya que no sabemos exactamente cuánta fuerza estoy ganando en gestos menos complicados. ¿De acuerdo? Al complicar mucho el gesto o la inestabilidad externa, en general, o ese acondicionamiento se pone en una situación, en un escenario donde no puedo asegurar o no puedo medir o distinguir bien de dónde viene. Y luego tenemos el CrossFit, que es un poco el que más de moda se ha puesto, en el que se busca la búsqueda de fuerza general, pero sobre todo la fuerza resistencia. Es un entrenamiento que, digamos, el mayor beneficio para la sociedad ha sido el reto que propone, digamos, y eso favorece la adherencia en el tiempo, salvo que haya lesiones, que también puede ser un contra, ¿no? Es decir, que la intensidad o el volumen o el carácter de esfuerzo es tan alto que el nivel de lesión o dolor o tal también podría ir en contra de la adherencia al ejercicio en el tiempo, que sería la parte buena que trae el que sea un entrenamiento que te reta en cada sesión, ¿vale? Que te propone un objetivo a cumplir. Y lo malo de esta metodología, digamos, es que el protocolo, o así como hemos dicho, el método, te lleva a tener que cumplir con ese objetivo, ya sea individual o en grupo, cosa que muchas veces suele ser en grupo, ¿vale? Y sobre todo si vas a competición. Ahí estamos hablando ya de deporte, evidentemente. Y el estímulo que se pide es máximo en cada sesión. Entonces es un poco más sencillo de medir porque se te pide llegar siempre al máximo, entonces tú vas a intentar ir y te evalúas en base a ese máximo de tiempo o de repeticiones. Bien, vamos a continuar. Entonces nos podemos hacer un poco la misma pregunta. Si quiero ganar fuerza, destreza, agilidad, coordinación, etcétera, ¿a cuál de ellos acudo? ¿A cuál me dirijo? Digamos que el entrenamiento funcional podría ser un poco el protocolo más abierto de los tres que hemos visto. Va a ser un protocolo también hecho según el entrenador. Podría ser un entrenamiento a medida, pero con el chaleco. Entonces el protocolo marca el uso del chaleco. Por tanto, no podemos salir de ese protocolo, si no ya no es biotraje. El entrenamiento a medida marca un protocolo en el que normalmente intentan no salirse de ciertos conceptos, como es la inestabilidad externa,
la complejidad o la integración neurológica del ejercicio, es decir, que implique muchas articulaciones, a lo mejor muchas líneas de fuerza, etcétera. Entonces, lo dicho, ¿a cuál me dirijo? ¿Qué protocolo es bueno para mí? ¿Pruebo por probar? Y ahora la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer, ¿y si tengo tensión excesiva muscular? ¿Me sirve alguno de estos estímulos? De los que hemos dicho de fuerza, del grupo de la fuerza. Si me duele la espalda, si busco ese bienestar digamos, del objetivo que plantean los del primer grupo, ¿me sirve alguno de los del segundo grupo? Y si quiero mejorar la fuerza y las otras cualidades físicas, ¿me sirve alguno de los del primer grupo? ¿Puedo acudir al Feldenkrais o a la antigimnasia o al Pilates? Son cuestiones que probablemente si nos las hiciéramos, nos costaría bastante más lanzarnos a elegir un método. Intentaríamos buscar más esa consultoría, ¿no? Ese consejo de alguien que nos pueda decir, oye, ¿me puedes evaluar y decirme qué me iría bien a mí? Aquí tenemos, por otro lado, otros métodos que existen y que se usan y que quizás sean un poco más desconocidos. Bueno, el primero sí que se conoce. El primero viene a ser el TRX y es digamos, las cuerdas, sí, un método de entrenamiento en suspensión que se suele llamar. Son un par de cuerdas a las que nos agarramos y quitamos parte de nuestra carga. Y en ciertos centros se utiliza como método de entrenamiento, ya que se dan clases específicas o solo o únicas de esta metodología o de esta corriente, vamos a llamarla. Pero también se utiliza como herramienta en el entrenamiento a medida o en el entrenamiento funcional y otros. Por ejemplo, si no me equivoco, en el CrossFit no se suele utilizar, ya que CrossFit viene de corrientes como la halterofilia o la gimnasia deportiva. Bien, luego está este otro método un poco más novedoso o más de última generación que se llama WAF, que son bases inestables, grandes, pequeñas, muy infladas, menos infladas, etcétera, y se trata de hacer entrenamiento de todo lo que puedas hacer encima de este tipo de bases, ¿vale? Provocando esa inestabilidad. Y luego está el Kangoo Jumps o las botas estas que llevan una especie de arco a través de las cuales se rebota un poco y se busca ese pequeño salto, ese rebote y se hacen clases enteras o se correr o se hacen clases enteras con esto haciendo movimientos distintos, bailes, coreografías, sentadillas, etcétera. Bien, estos son metodologías un poco más, a lo mejor salvo el TRX, más de entretenimiento, ¿no? De decir, venga, pues vamos a complicarlo un poco y ponemos esto y el que lo tolere bien y el que lo aguante, pues vale, vamos a ello. Bien. Venga, entonces, bajo este prisma o estas diferencias, ¿qué deberíamos hacer? ¿Nos inclinamos por las modas o deportes? ¿O mejor nos intentamos conocer a nuestro yo actual, cómo estoy hoy, qué antecedentes tengo, cómo está mi corazón, cómo está mi espalda, cómo están mis rodillas? Y a través de eso intento adaptar esas modas o esos deportes a mí mismo. Lo lógico sería esto último, ¿sí? que es lo último que se suele hacer. Normalmente lo que tendemos a hacer es, me voy a las modas y los deportes que además de algo de actividad física me entretienen y luego ya cuando surjan los problemas voy a buscar esa individualización o esa lógica que debería ser la base, ¿no? Y sin embargo es el entrenador el que debería ayudar a entender cuáles son las limitaciones y qué hace falta para superarlas o no superarlas o mantenernos un poco a raya a través de ciertas limitaciones que pueden estar ahí el resto de nuestra vida. ¿Vale? Lo lógico sería intentar superarlas, pero claro, ¿a través de qué pauta? ¿De un método o de una medición constante, evaluación, supervisión constante en el tiempo? Bien. Por otro lado, tenemos también los retos, estos típicos retos que surgen
de la nada y que algunos sean ya estandarizados, como la operación bikini, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque son métodos estándar o generalizados en la sociedad, no son individuales. Y por tanto, pueden no servir, pero más allá, pueden ser muy dañinos. Por ejemplo, hace muy poco vi un reto que circula por redes sociales que se llama Yoga en 21 días. Y te hablan de que en ciertas posiciones y estiramientos vas a conseguir estirar ciertas zonas del cuerpo donde se pueden haber creado adherencias de tejido conectivo por estar sentado mucho tiempo, etcétera, etcétera, en 21 días. Y que en 21 días vas a conseguir mejorías tanto sensoriales como de percepción de dolor, etcétera, etcétera. No lo sabemos. Puede que nos hagan daño, porque sigue siendo un método y encima nos están intentando imponer un método en 21 días. Es una locura, ¿vale? Otros retos pueden ser, pues venga, vamos a hacer 200 sentadillas. ¿En cuánto tiempo? Y yo voy a poder aguantar 200 sentadillas en el tiempo que tú me propones, no lo sé. ¿Haces ya sentadillas? ¿No haces sentadillas? ¿Cuánto tiempo hace que no haces ni una sentadilla? ¿Cómo la haces? ¿Te va bien la sentadilla estándar? A lo mejor tienes que separar un poco más los pies porque la distancia o la longitud de tu fémur es excesiva. Para hacer una sentadilla en un plano sagital, deberías hacerla más en transversal. Quizá tu carga es demasiado para hacer sentadillas a menudo, deberías usar un TRX. Quizás, ¿de acuerdo? Son muchas variables a tener en cuenta y no solo eso. El primer día yo te propongo esto, evaluando todas estas cositas que hemos mencionado, pero el segundo día igual te veo y me ves o me llamas y me dices, tío, agujetas por las nubes. Pues hay que reducir esa dosis, ¿de acuerdo? Hay que seguir midiendo para que tu entrenamiento sea lo más lógico posible siempre. ¿Vale? El reto de los burpees, etc. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para ir terminando la sesión. Por ejemplo, en la revista médica Cronos aparece este ejemplo registrado, que es una joven de 35 años con dolores musculares, acaba siendo diagnosticada con rhabdomiólisis tras una sesión de spinning. Por ejemplo, ¿sí? El spinning no deja de ser un método en el que se coge el ciclismo tradicional y se mete indoors y luego se van cambiando pautas para que sea entretenido y tal. La bici es distinta, hay que tener ciertas cosas en cuenta, pero hay que tener en cuenta el individuo y como suelen ser clases colectivas, nadie nos avisa, nadie nos mide, nadie nos recomienda y nos metemos directamente a una de estas clases. ¿Qué es la rhabdomiólisis? Es la rotura muscular severa que nos lleva a la generación, digamos, de productos de desecho, como decir los gases por el tubo de escape, que en el cuerpo humano se quedan en sangre y que tienen que ser que tienen que ser procesados por los riñones, en este caso el CPK o, bueno, esos productos de desecho tienen que ser procesados y si se acumulan en exceso, esos procesadores que vienen a ser los riñones pueden dañarse. Bien, entonces se corre el riesgo del daño irreversible del riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces tanto la intensidad como el volumen de esa sesión, en este caso de spinning, pudieron llevar a esta persona a depender de diálisis permanente. ¿Vale? Por ejemplo, en otro caso, pensando más en la parte musculoesquelética, esto es un caso personal, ¿sí? de un individuo al que atendimos hace años, se preparó para correr una maratón durante un año, que puede ser algo lógico si ya tienes un bagaje de carrera más largo en el tiempo, y si sigues a lo mejor ciertos protocolos te pueden sentar bien si tu histórico deportivo es el adecuado. Eh, Después de más de 10 años sin correr. Ese es el error y ahora casi no puedo hacer bien sin dolor en el cuádriceps. Cada vez más tenía arriba y le impedía andar adecuadamente o ir en bici. O sea que de estar corriendo adecuadamente y aumentar la intensidad y el volumen de carrera para ir a hacer la maratón a no poder andar. Bien.
En el CrossFit, por ejemplo, tenemos mucha evidencia de que la fatiga que produce puede llevar al riesgo de lesión, o el riesgo de lesión aumenta mucho dentro de cada sesión. Y por tanto, y como hemos visto en otras estadísticas, la lesión es muy alta, así como en el running, pero en el CrossFit en todo el cuerpo. De hecho, si no me equivoco, sobre todo en espalda baja y en la zona lumbar, o en el raquis lumbar y en hombro. Los programas de CrossFit dejan algunas incógnitas que no se corresponden con la evidencia actual. En el caso de sus programas rígidos preestablecidos, la aleatoriedad en las combinaciones durante las sesiones y los microciclos viene a decir la preparación o la evolución semanal y mensual del entrenamiento, ¿sí? Esa programación por bloques. La distribución rotativa de sus tres tipos de ejercicios. Básicamente nos vienen a hablar de que dentro de esta metodología se piensa mucho en el ejercicio, ¿sí? en cada ejercicio y en la superprogresión y no individual, ¿vale? Sino macro, para el grupo. Bien, entonces es como dice aquí una metodología rígida, como hemos hablado. Con lo cual, convendría evaluar al individuo después y antes de cada sesión para ver cómo termina dentro de esa propuesta, ¿no? ¿Sí? En un entrenamiento a medida tenemos una programación para hoy la terminas, te puedo evaluar mañana, pasado, el día siguiente y ver cómo te está yendo esa programación. Y la progresión debería ser micro progresión. Bien, entonces me aseguro mucho más de que cada sesión te va a sentar bien, de que lo vas a tolerar adecuadamente a nivel musculoesquelético, a nivel del sistema nervioso, a nivel fisiológico, como hemos visto en el tema de la rotura muscular, etc. ¿Y el entrenamiento a medida? ¿Nos puede traer problemas? En este caso, aparece la noticia de una joven que por exceso de ejercicio impuesto por su entrenador podría perder los riñones. Estamos hablando también de rhabdomiólisis. Y en este caso, si no recuerdo mal, sí, recuerdo bien porque la noticia está todavía en redes. Esta muchacha, primer día de entrenamiento, joven, 21 años, el entrenador le pide que haga 200 sentadillas en tandas de 40 con un descanso de unos 20-30 segundos. Bien, no hace falta decir que es excesivo. Quizás en una persona un poco más entrenada, con un pequeño bagaje, no hubiese sucedido esto, pero no conoces al individuo. Tienes que apuntar con el dardo, tirarlo lo más posible al centro y eso hace que la primera sesión de tu primer día de entrenamiento tenga que ser más bien light, ¿vale? Si hablamos de una escala de 1 al 10, la primera sesión del primer día de hace años de entrenamiento debería ser un 5 como máximo en una escala de 0 a 10, hablando de percepción del esfuerzo. Bien, entonces entendemos que en este caso el entrenamiento no es a medida. Entendemos que no se ha evaluado, que no se ha entendido bien quién es esa persona y se ha propuesto un número al azar, a lo mejor pensando en la edad de la persona. Como es joven, pues le propongo esto que seguro que le va a ir bien, va a tener agujetas y eso es bueno. Pues no, tener agujetas no es bueno. Bien, entonces esto nos viene un poco a pensar que el entrenamiento a medida no es la única clave. Es la clave, pero no es la única. La clave es el entrenador que mide, el entrenador a medida. Bien, el entrenador es el que juega la partida de ajedrez, es el que hace la alquimia, es el que hace el entrenamiento a medida. Bien, entonces dentro de un protocolo rígido, de un método, puedo tener un entrenador que sea muy buen alquimista y el único problema que puede tener, o los problemas que podría encontrarse, como hemos dicho antes, es a un número muy grande de individuos, partes del protocolo, del método, que sean tan rígidas que le impidan salirse porque el individuo quiere ese método. Por ejemplo, Pilates, si el individuo quiere subirse en el Reformer, en el Cadillac o en el Barrel, vas a tener que pasar por ahí, por muy buen medidor que sea, y por mucho que tú sepas que a ese individuo no le va a sentar demasiado bien.
Bien, entonces puedes tener a lo mejor ciertas herramientas de salida y de escape, pero te lo va a poner más complicado. Si tienes todas las herramientas y tienes eres ese entrenador que conoce las bases y que puede medir y que sabe por dónde hay que ir, pues al tener más herramientas y tener la capacidad o la posibilidad de salirte del método, te será más fácil. Bien, hablando de dolor, en muchos casos y dentro de métodos distintos, nos encontramos, por ejemplo, que cuando hago un remo en el TRX se me carga el trapecio, la fibra superior del trapecio. Cuando hago el roll-up en el Pilates me duele la zona lumbar. Cuando hago dominadas butterfly, que son ese tipo de dominadas con aceleración y descuelgue entero y tal en CrossFit, me duele el hombro. Cuando hago sentadillas pistols, que son a una pierna y con la otra adelante en CrossFit, me duele la rodilla. El método me prescribe pilates para la espalda y en lugar de mejorar, voy empeorando. ¿Por qué puede ser? Si me lo recomienda el médico, pues porque no deja de ser un método rígido y que consta de ABC. Entonces, si para ti ABC no es lo adecuado, tendremos que ver qué es lo adecuado para ti, por dónde empezar, cómo seguir. Y lo mismo en todo lo demás. Si tienes que hacer TRX porque es el método que te gusta, pues tendrás que evaluar de qué manera hacer ese remo con el TRX, o quizás haya que quitar el TRX una temporada hasta que puedas tolerar el TRX. Y lo mismo pasa con el pádel. Si no puedes tolerar el pádel porque tu tendinitis de hombro o tu condilitis no te lo permite, pues igual tienes que retirar el pádel, dar 2 pasitos atrás, medir qué necesitas para tolerar el pádel y luego a lo mejor continuar con otra pauta de pádel, que no sea 3 veces a la semana, 2 horas. Bien, todo eso es la dosis de entrenamiento. De todo eso hay que medirlo bien para intentar encontrar aquella dosis de la que soy capaz y que tolero. Porque muchas veces a una dosis podemos ser capaces, pero no tolerarla adecuadamente. Y eso llevarnos a dolor, sintomatología diversa. Bien. Genial. Que sigamos debe adaptarse a nosotros, a diario y no a la inversa. Si he pasado más tiempo sentado que de costumbre, no debería ponerme a saltar sobre cajones altos, así como no debería repetir una flexión de columna 100 veces. No somos nosotros los que tenemos que conseguir a toda costa lo que el método imponga, salvo que tenga que competir a través de ciertas reglas. Es decir, que si, como decía antes, juego a pádel y compito, pues evidentemente me atengo a esas normas y esas reglas. Y tendré que llegar a ello, ¿sí? Tendré que ponerme al día en mi entrenamiento de preparación física para poder llegar a eso. Porque me gusta, me entretiene, me divierte y quiero llegar a ello. Pero si pongo por delante mi integridad y mi salud, pues quizá primero venga la evaluación y la medición, esa preparación a medida en la que voy a intentar encajar el pádel dentro de una lógica. ¿Bien? Hablo de pádel como hablo de cualquier otro deporte, fútbol, lo que sea, ¿de acuerdo? O cualquier otro entrenamiento o cualquier otro método. Porque puedo tener un entrenamiento a medida que me prepare para ese otro método de entrenamiento no a medida. ¿De acuerdo? Y con esto hemos llegado al fin de la charla de hoy. Muchas gracias por atender y espero que os haya gustado. Cualquier duda podéis contactarnos en Neogym Center, Valencia, y os mando un saludo.